pasado, de Menzies, ayer y hoy. Es el máximo dolor de la cristiandad, porque en el Vía Crucis Jesús llegará a la cruz. Inicia el programa no hablando de los cristianos, sino de un ateo confeso que a través de una falsificación se transformó en noticia mundial. Le voy a contar la historia de un anciano de 93 años que desde que llegó Francisco tiene ingreso al Vaticano porque como propietario y uno de los editores del diario La República de Italia estaba casi vedado su ingreso en la época del Papa anterior, porque se consideraba ese diario de centro izquierda como un absoluto opositor al Vaticano romano. Pero vamos a tratar de explicarle de qué se trata. Ustedes saben que el diario La República, que se edita en Roma, es el que más se lee en Italia y el que se transformó en los últimos días en noticia mundial. El Papa Francisco, desde que llegó, después de haber hecho una confesión a una revista de la orden que pertenece al Papa, de los jesuitas, que él nunca había sido de derecha, pidió la República una reunión urgente para hacerle un reportaje al Papa, y como no conocen lo que es el peronismo, lo ubicaron al Papa en la izquierda, y empezaron a opinar de que el Papa Francisco era un sacerdote de izquierda, etcétera, etcétera. A partir de esas disquisiciones, el Papa lo citó a este anciano de 93 años para explicarle de qué se trataba su vida, qué pasaba en la Argentina, y que él no era ni de derecha, pero tampoco era de izquierda. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? Al hombre que hace 24 horas transformó una interpretación propia en noticia mundial. Pero vamos a explicarles que este diario italiano tira 640.000 ejemplares, hace un día se agotó, y que Eugenio Scalfari, este anciano de 93 años, que es uno de los fundadores del diario, tiene asiduas conversaciones fuera de todo protocolo con el Papa. Repito, pudo entrar al Vaticano a hablar con el Papa, un teórico enemigo para la gente de la Iglesia conservadora, uno de los principales enemigos que tenía Italia en la prensa, el vaticanismo. Bien, como hace siempre el Papa, habla contra aquellos que lo agreden o aquellos que de alguna manera necesitan que él esté más presente. Y entonces, en esas charlas, no para publicar, sino charlas particulares y privadas, el otro día, el Papa le dice, en una pregunta que le hace personal, le aclaro que este anciano nunca usó grabador, siempre toma nota propia, por lo tanto no hay prueba de esto que el Papa lo haya dicho, porque él no graba nunca nada. Bueno, lo cierto es que interpretó, en una pregunta que él le hizo al Papa diciendo, hemos hablado de muchas cosas, pero de los que se portan bien, pero de los que se portan mal, ¿qué pasa? ¿Van al infierno? Dice este veterano periodista que el Papa le dijo, el infierno no existe. Y en realidad, el Papa le explicó que las almas perdidas, hizo una explicación más que teológica, práctica, para que entendiera un ateo confeso, es decir, el hombre que lo estaba entrevistando no para publicar, sino en una conversación particular, es un ateo confeso. Y entonces, a partir de allí, él interpreta que el Papa dijo que el infierno no existía y publica esto, que se transforma en noticia mundial. Por supuesto sale después el Vaticano de mentirlo, hacer aclaraciones, pero lo que él logra es instalarse en plena Semana Santa a nivel mundial. Bien, antes de seguir con esto, le quiero contar un poco quién es este hombre. Nació el 6 de abril de 1924 en Civitavecchia, muy cerca de Roma,
participó del proyecto de Benito Mussolini, o sea, fue fascista, después se retiró del fascismo e ingresó a un partido que se llamaba, cuando vio que las opciones del eje estaban perdidas, a un partido que se llamaba Acción, y que era antimarxista y antifascista. Trabajó en ese grupo y finalmente en 1955 participa de los fundadores del Partido Radical, un partido laico totalmente antivaticanista, y en ese Partido Radical él se declara abortista, a favor del divorcio, antivaticanista, es decir, permanentemente. Y si bien es cierto que ya no dirige más el diario, escribe cada tanto notas muy largas de opinión, entre las que sigue fijando esta posición. Por lo tanto, el diario de la República es considerado el centro-izquierda, más tirado a la izquierda que al centro, y es un poco la bandera de la socialdemocracia italiana, por ubicarla de un lado. También le pega mucho a Berlusconi, lo enfrenta a Berlusconi, y entonces este personaje de 93 años se transforma en noticia mundial al hacer su propia interpretación de lo que dijo el Papa acerca de que el infierno no existía. Bien, fundó el semanario El Expreso y también el diario La República. El diario La República nace en 1976, aparece por primera vez el 14 de enero de ese año, vale €1 y los viernes y sábados vale €1,50. Es decir, para que ustedes tengan una idea, 25 pesos. Y vale 40 pesos o 30 y pico de pesos el viernes y sábado. Eugenio Scalfari, junto con Carlos Casiolo y Arrigo Vendetti, fundaron el Grupo Expreso, que son los dueños del diario de la República, el más leído de toda Italia, y uno de los pocos que, editado en Roma, se lee en todo el país. En Italia tiene la particularidad que se leen mucho los diarios locales, es decir, de zonas. Bueno, este hombre se transformó en noticia mundial al hacer su propia interpretación de la charla privada con Francisco. Y este muchacho, de 93 años, entra entonces en la historia de conseguir que en plena Semana Santa un ateo confeso haga disquisiciones y obliga al Vaticano a salir a mentirlas, instalando entonces una cosa que no tiene que ver con el correlato de la semana, por lo cual a partir de ahora Francisco se tendrá que cuidar en las próximas entrevistas que tenga con este hombre, o por lo menos poner una cámara o un grabador presente para saber si esas charlas personales pueden afectar o no la creencia, porque contarle a un ateo la disquisición filosófica sobre el cielo y el infierno y que después se lo interprete a su manera, evidentemente es complejo. Pero también en este Viernes Santo tenemos que repudiar lo que pasó con el sacerdote responsable de la Catedral de La Plata, donde unas niñas que se recibieron supuestamente para ser futuras periodistas, como hacen habitualmente, fueron a festejar la catedral. El párroco le molestó lo que estaba pasando, las echó, las chicas estaban con la cara pintada, con alguna bengala y demás, como las chicas no se iban, los empujó y las pateó, y esto quedó grabado, lo que hizo que Aguer inmediatamente los cesanteara en su trabajo cuando se transformó en una cuestión viral y tomó estado de la prensa. Pero también ayer, tratando de buscar esa famosa palabrita inglesa, que nosotros llamamos audiencia en español, pero que le gusta decir a todos rating, una conocida presentadora, Fabiani, hizo un móvil con Israel. Mientras pretendía festejar la Semana Santa, explicar la Semana Santa, el móvil en el canal con un zócalo que decía lugar a donde traicionaron y pusieron preso a Jesús. Una manera rara, muy rara, de festejar la Semana Santa para Fabiani, que la verdad es como que en la fecha del Holocausto se hicieron la transmisión desde los hornos. La intención de buscar
ser el único medio, porque eso es lo que decían, único medio en el lugar donde se traicionó y se encarceló a Jesús, y presentar eso como una cosa importante en el programa, demuestra, junto con el sacerdote de la plata, y con tantas otras cosas que pasan, que la verdad, que Cristo va a seguir siendo crucificado, porque los humanos no entendemos definitivamente su mensaje. Y en este Viernes Santo, que se recuerda no solamente el Vía Crucis, que se llama el camino de Jesús, que tuvo que recorrer llevando sobre sus hombros el madero en el cual iba a ser crucificado, sino su muerte en la cruz y su sepultura, constituye el núcleo central de la Semana Santa. Y que el Vaticano, en lugar de estar ocupándose esto, tenga que desmentir a un ateo confeso, la verdad que tendrían que observar algunas cuestiones. Y por el otro lado, es el día de máximo dolor y de la muerte de Jesús, día de riguroso luto, y no se celebra misa justamente por eso es día de luto, sino que es un rito de oración, y es el único día del año en que no se celebra misa para expresar el luto en la Iglesia Católica. Se lee la Pasión, según San Juan, se reza por todas las causas en una continua ceremonia de arrodillarse y levantarse, y en el centro de la celebración está la solemne adoración de la cruz, pero como ya hemos mencionado, no es una misa, sino un rito de oración. La mañana de hoy se dedica a practicar hechos piadosos, como el Vía Crucis, la visita a los monumentos, las procesiones penitenciarias y demás. Aparte de la celebración del Vía Crucis, también se puede asistir al sermón de las 7 palabras, se llama así, y se dice de la bofetada, es otro de los nombres, porque lo juzga a Jesús el Sanedrín, y recibe la bofetada hasta que muere en la cruz, después de pronunciar su última palabra. En muchos pueblos, esto se pone en escena por las calles, mientras un penitente representa a Jesús y sufre los castigos que él mismo se infligieron cuando cumplió así una promesa a sus fieles. Es decir, en la última cena, o sea, en el día de ayer, que se conmemoró la última cena, él transforma a sus seguidores en sacerdotes. Y hoy, que es el Viernes Santo, cuando va a la cruz, los sacerdotes no pueden oficiar misa. Nadie oficia misa porque es un día de duelo. Es el único día del año donde no hay misa. Y en este Viernes Santo, uno tiene la sensación que hasta los representantes de la Iglesia tienen mucho por aprender del mensaje de Jesús. Porque si no, lo seguiremos llevando eternamente a la cruz. Así como cuando nació, lo empezaron a negar, y 33 años después Jesús llega a la cruz. Hoy, por las cosas que pasan desde el Vaticano, o en la Iglesia de la Plata, o en los malos ejemplos de la televisión, lamentablemente vamos a repetir la ceremonia. Por no entenderlo, volveremos a crucificar a Jesús.